Invito a compartir la segunda parte de la nota que le realicé a la doctora Gabriela Dueñas. Mirá, Alejandra, me gustaría retomar este tema de los certificados de discapacidad porque es importante que los papás entiendan por qué cuestionamos esta ligereza con la que se les está extendiendo a los chicos certificados de discapacidad ante diagnósticos hechos así a la ligera. Diagnósticos que se toman de este famoso manual y a través de los cuales se los etiqueta de trastorno generalizado del desarrollo, síndrome de Asperger, ADD, TGD, panic attack, y con cualquiera de estos diagnósticos que hace un médico en su consultorio, generalmente son médicos neurólogos o psiquiatras, corren rápidamente y se ha facilitado mucho la tramitación del certificado. Entonces nos encontramos en las escuelas con no pocos chicos que andan portando estos certificados de discapacidad, y lo que nosotros queremos decirle a los papás, a las asociaciones de padres que están detrás de esto, que piensen por un momento en los efectos estigmatizantes que tiene sobre un niño el hecho de portar un certificado de discapacidad. En su lugar, lo que deberíamos hacer es luchar por los derechos de los niños, porque en la Constitución Nacional están incluidos los derechos de los niños, y allí se dice que todo niño, por el solo hecho de ser un niño, tiene derecho a recibir toda la atención que se merezca en el campo de la salud, de lo social, de la educación. Entonces, ¿por qué razón, por qué motivo, para que un niño reciba la atención que precise en cualquiera de estas áreas, tiene que ser previamente certificado de discapacitado? ¿Sí? Hay que pensar que un niño no es un adulto. No es que el certificado de discapacidad se le va, digamos, a abrochar en su camisa, sino que va a pasar a formar parte de ese núcleo que se está configurando de su identidad. Ese niño, en la base, en la construcción de su identidad, va a llevar ese certificado de discapacidad para toda la vida adentro suyo. ¿Se entiende? O sea, tiene efectos sobre la Constitución. Termina produciendo aquello que uno intenta por ahí prevenir cuando se hacen los famosos diagnósticos tempranos, por ejemplo, del famoso, ahora está de moda, espectro autista. ¿De qué hablamos cuando hablamos de espectro autista? El autismo es una enfermedad, un padecimiento de la infancia que habla de una desorganización psíquica muy importante, muy serio, y por suerte que se da con muy poca frecuencia, pero ahora se ha generalizado casi como una epidemia. Pero ¿sabes a raíz de qué? A raíz de que se toman algunos síntomas que son semejantes a los que presentan los verdaderos trastornos autísticos, y a través de un cuestionario que hace el pediatra a los padres, se pretende hacer el diagnóstico temprano del autismo, cuando en realidad el autismo, como te decía antes, es una rareza. A partir de estos cuestionarios vamos a tener cualquier cantidad de chicos diagnosticados de autistas. Por ejemplo, una pregunta que se le hace a los padres referida a un niño de 18 meses, si habla. Mira, qué pregunta compleja, ¿no? El hablar. El hablar tiene que ver con la capacidad de comunicación de una persona. El habla no viene dada. El habla tiene que ver con la construcción de la subjetividad, y es un proceso de construcción en interacción con el medio ambiente y en el vínculo con los otros que se va a producir esta posibilidad de apropiarse del habla. En ese proceso los niños pasan por muchas etapas y por muchas formas de manifestarse. Por ejemplo, hay niños que además tienen que ver con características, suponete, de ciertas comunidades, de pueblos vecinos, que hablan poco, ¿sí? Por ejemplo, una característica que yo veo con frecuencia en niños de la comunidad boliviana es que hablan poco, se manejan con monosílabos, pero eso no quiere decir que no tengan habla. Hablan perfectamente bien y entienden absolutamente todo lo que se les dice. Pero cuando uno los ve, en general son silenciosos, tímidos, retraídos, bajan la cabeza. Entonces, si uno pregunta si habla, con frecuencia pueden contestar no habla. Pero es muy diferente el no hablar porque uno es tímido, es retraído, porque pertenece a una cultura en donde el ser tan expresivo no está valorado, a no hablar porque no se ha estructurado ese yo, ese psiquismo, que es el que hace que uno necesite hablar para comunicarse con los otros. ¿Se entiende? Sí. Entonces, a partir de una pregunta así tan simple como si habla o no habla, uno no puede hacer un diagnóstico de autismo, menos a los 18 meses, cuando están en pleno proceso de armado
del psiquismo a partir del cual se va a poder hablar o no. ¿Sí? En todo caso, lo que uno puede hacer, porque no estamos diciendo que no hagamos detección temprana de problemáticas serias que uno empieza a notar en la primera infancia, lo que decimos es hay que tener una mirada integral, hay que tener una escucha muy abierta, hay que tomarse tiempo para charlar con los padres, para ver cómo es que se desenvuelven estos papás con este niño, qué lugar ocupa este niño en el discurso de los padres y, por supuesto, trabajar desde otro lugar y no a partir de la pretensión de medir conductas de acuerdo a estándares que nos bajan del hemisferio norte, como si se pudiera medir hasta qué punto un niño está conectado o desconectado del medio ambiente. Sí, que eso es lo que en definitiva se pretende hacer con estos diagnósticos de 23 preguntas, a partir de las cuales se van a hacer diagnósticos de autismo. Entonces, ya el solo hecho de decirle a la madre, mire, según el cuestionario, que los padres responden por sí o no, su hijo es un autista. Imagínate el impacto en la madre, que fue a la consulta pediátrica, la consulta obligatoria por la vacuna, y que se le dice una cosa así. Ya esto a una madre, a mí, por ejemplo, me significaría un ataque de angustia tremenda. Seguramente llegaría a mi casa, me pondría a investigar por internet, leería las cosas que se dicen sobre el autismo en internet y entonces pasaría del ataque de angustia a un ataque de depresión. Y esto no sería sin consecuencias sobre mi vínculo con mi hijito, porque yo empezaría a mirar a mi hijito como un chiquito enfermo, ¿sí? Y por supuesto esto se lo comunicaría al resto de la familia y esto también se lo comunicaría a la escuela y entonces todos los adultos del entorno empezamos a mirar a ese niño que en realidad está en pleno proceso de construcción, de constitución, empezaríamos a mirarlo como un enfermo. Y tenemos que pensar que ese niño se constituye a partir de la mirada de los otros. Sí, sobre todo de la mirada de los adultos significativos. Si todos lo miramos como un enfermo, no sería nada raro que termine siendo un enfermo. ¿Se entiende? Pero para el padre por ahí encontrarle nombre y apellido y un medicamento ya le da alivio. Claro, no negamos que este tipo de propuestas tienen el éxito que tienen en estos tiempos. Al padre lo alivia, pero no al chico. A los padres, a los maestros, porque vivimos en una época de no hay que hacerse problema, hay que resolver todo rápido y cuanto menos problemas haya mejor, aprende inglés sin estudiar, adelgace sin dejar de comer, ¿viste? Vivimos en una época fácil, entonces este tipo de soluciones sencillas son bienvenidas por la comunidad en general. Pero los que pagan el costo son los chicos, ¿sí? Porque, insisto, no es inconsecuencia que un niño desde muy temprana edad porte un certificado de discapacidad. Bueno, quiero recordarte que hoy se va a otorgar una beca para que puedas asistir a este simposio internacional que se va a realizar 6, 7 y 8 en Buenos Aires. Lo que tenés que hacer es llamarnos a nosotros, a la productora, a nuestro Movistar 15504-8034, que vos ya lo conocés. Bueno, ahora le quiero dar la bienvenida